Audiencia que nos escucha, gracias por seguir con nosotros en este nuevo podcast de Empresas Efectivas. Bienvenidos al episodio Los 3 pilares de los consejos de vanguardia. Hoy abordaremos el salto definitivo que separa a una junta directiva que solo cumple con las normas de una que realmente impulse el éxito del negocio. Comenzamos. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí para este análisis, que creo que es fundamental. Y pues justo al arrancar, fíjate que pensaba en una, digamos, radiografía médica. Ujú. O sea, cuando alguien llega al hospital con un dolor en el brazo, el médico mira la placa y el diagnóstico es súper binario, ¿no? Hay una línea blanca dentada que indica fractura o de plano el hueso está intacto. Claro, es blanco o negro. Exacto. Es reconfortante porque la anomalía es visible, objetiva, categorizable. Pero al intentar auditar la salud de un gobierno corporativo, híjole, esa máquina de rayos X se descompone por completo. Se vuelve inútil, sí. Detectar qué hace que una junta directiva sea verdaderamente efectiva es un terreno resbaladizo lleno de, matices invisibles. Es que, constituye el ejemplo perfecto de la ambigüedad gerencial. O sea, las métricas financieras pueden ser prístinas, la estructura puede verse impecable en un organigrama, pero la mecánica interna de la toma de decisiones, eso escapa a cualquier fórmula matemática simple. Totalmente. Y lo que arroja la revisión de las fuentes para este análisis es una evolución histórica bastante peculiar. Durante gran parte en el siglo XX, el estándar eran las juntas directivas puramente, digamos, ceremoniales. Los famosos clubes sociales. Chiliteral, grupos formados por amigos del fundador o figuras súper distinguidas de la industria que se reunían esporádicamente, tomaban un buen café, escuchaban un discurso motivacional del director general Y aplaudían. y le ponían un sello de goma a decisiones que, pues en realidad, ya se habían tomado a puertas cerradas semanas antes. Operaban a grandes rasgos como clubes sociales glorificados. La responsabilidad fiduciaria era, si acaso, una nota al pie. Ajá, Pero la presión regulatoria, impulsada por estos colapsos corporativos masivos a principios de siglo, forzó un cambio de paradigma radical. claro, el péndulo se fue al otro lado. Así es, osciló hacia el extremo opuesto, inaugurando la era de las juntas directivas que las fuentes llaman liberadas. La premisa ahí era que, al despertar a los consejeros y recordarles sus responsabilidades legales, pues el gobierno corporativo mejoraría automáticamente, ¿no? Se fomentó que todo el mundo cuestionara todo. Sí, pero el problema con abrir esa caja de Pandora es que hablar mucho no se traduce en gobernar bien. Definitivamente no. La descripción que hacen los textos sobre estas juntas liberadas suena a una pesadilla administrativa. O sea, tienes a 12 personas brillantes exigiendo reportes inconexos sobre temas tangenciales y generando montañas de trabajo estéril. Sí, se pasa del silencio absoluto y la pasividad a un ruido ensordecedor donde la energía del equipo directivo literalmente se evapora intentando complacer peticiones sin ningún hilo conductor. Es un caos. Y el reto central que abordamos a partir de esta investigación es cómo abandonar ese ruido caótico para estructurar lo que se denomina un consejo de administración de vanguardia o progresista. Ujú. El objetivo es convertir a este grupo de personas en un activo estratégico, ¿no? En una ventaja competitiva medible. Y bueno, la literatura demuestra empíricamente que este estado de vanguardia no es casualidad, sino producto de construir intencionalmente 3 pilares secuenciales. Así es. La calibración de la dinámica humana, la reestructuración del flujo de información y la disciplina temporal sobre lo fundamental. Y el orden de esos factores revela muchísimo. O sea, yo supongo que si no resuelves primero el componente humano, pues tener mejores hojas de cálculo no sirve de nada. ¿Estás de acuerdo? De nada. Es cosmético. Entonces, profundicemos en ese primer pilar. El material habla de superar algo llamado el código de simpatía. Uy, sí, clave. Porque antes de revisar proyecciones financieras o aprobar expansiones internacionales, las personas en esa mesa necesitan dominar el arte de la fricción constructiva. Totalmente. Si no hay reglas claras para interactuar, el valor intelectual del grupo se desploma. ¿Cómo funciona esta dinámica? Pues analicemos la psicología de la sala de juntas. A ver, los individuos que la ocupan suelen ser ejecutivos de altísimo rendimiento, ¿no? Directores generales de otras corporaciones, líderes de opinión, figuras que proyectan mucha autoridad. Gente pesada, digamos.
Gente pesada, exacto. Tienen niveles de autoconfianza formidables, pero simultáneamente operan bajo un manto de profundo respeto profesional mutuo. Y aquí es donde emerge este peligroso código de simpatía. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Es una aversión a parecer beligerantes. O sea, no quieren faltarse al respeto ante sus pares o avergonzar al director general en público. Y esto genera un fenómeno de autocensura. Si un consejero detecta una falla lógica en una estrategia, su instinto social primario no es iniciar un debate riguroso. Sino quedarse callado. Exacto, mantener un silencio educado. A ver, permíteme aterrizar esa idea visualmente porque me parece fascinante. Adelante. Es la clásica escena de una cena festiva donde todos los invitados son sumamente educados. El plato principal llega a la mesa y está, completamente carbonizado. Ja, 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 sí. Huele a humo, la textura es intocable, pero nadie quiere ser la persona que arruine la noche u ofenda al anfitrión. Así que todos fingen, mastican en silencio y felicitan al chef. Es una gran analogía. Pero la diferencia aterradora es que aquí el plato principal no es un asado de fin de semana. O sea, es la adquisición de un competidor por $1,000 millones. Ese silencio complaciente destruye valor corporativo de forma masiva. Y brutalmente rápida, ¿eh? La omisión de la fricción intelectual equivale a construir un edificio sin someter los materiales a pruebas de tensión. Se va a caer. Claro. ¿Y cómo rompes esa inercia? Para dinamitar este código de simpatía, los consejos vanguardistas integran la figura del director principal, o el lead director, y su rol requiere una sofisticación particular. No se trata de un título honorífico que te dan por antigüedad. ¿No es el decano del consejo? Para nada. Debe ser un maestro de la facilitación. O sea, alguien con la autoridad moral para interrumpir a un consejero que está monopolizando la conversación o para extraer activamente la opinión de alguien que se nota escéptico pero está callado. ¿Básicamente un orquestador del conflicto productivo? Me gusta ese término. Y la herramienta estructural más potente a su disposición son las llamadas sesiones ejecutivas. Ok. Hablamos de reuniones formales exclusivas para los consejeros sin la presencia del director general ni de nadie del equipo interno. Órale, a puerta cerrada. A puerta cerrada, sí. Sin embargo, el rigor analítico aquí es innegociable. Una sesión ejecutiva mal estructurada muta rapidísimo en un fuero de quejas estériles o en un espacio para especulación tóxica. Se vuelve labareo, digamos. Exacto. Su diseño operativo exige que funcionen como mecanismos de alineación donde se debaten las discrepancias en un entorno de seguridad psicológica total y deben culminar invariablemente en un producto específico, retroalimentación constructiva, unificada e inmediata hacia el director general. A ver, aquí voy a detener la maquinaria un segundo, porque veo una vulnerabilidad enorme en esa teoría. A ver. Pongo este escenario sobre la mesa. Tienes a la junta directiva reuniéndose a puerta cerrada, deliberando sin el líder operativo presente. ¿Cómo evitas que esto detone una paranoia paralizante en el director general? Es un riesgo real. Porque, saber que tus jefes están encerrados hablando de ti y de tu estrategia, por pura naturaleza humana se percibe como una conspiración gestándose a tus espaldas, ¿no? Totalmente. Y esa resistencia gerencial frente a las sesiones es la reacción más esperada en corporaciones que apenas están implementando esto. La paranoia florece en la ausencia de procesos predecibles. ¿Y cuál es el antídoto? El encuadre y la inmediatez. Los consejos más sofisticados neutralizan la amenaza estructurando la sesión en 3 fases. Primero, el director general inicia la reunión, presentando abiertamente los dilemas que le quitan el sueño. Ah, él mismo pone los temas. Él los pone. Luego se retira para permitir la deliberación del consejo. Y la pieza clave es la tercera fase. El director principal le entrega la síntesis del debate al director general apenas minutos después de concluir la sesión ejecutiva. Ah, claro. La velocidad mata la imaginación conspirativa. Exactamente. O sea, si te entregan un diagnóstico enfocado en resolver el problema que tú mismo planteaste, en lugar de una lista de críticas personales acumuladas durante 6 meses, dejas de ver al consejo como un tribunal de inquisición. Y empiezas a verlo como lo que es, un grupo de asesores de élite. Es un cambio de postura fundamental para el directivo. Claro.
Y ojo, quien nos escucha ahorita mismo, aunque no ocupe una silla en el consejo de una multinacional, puede identificar esto en sus propios comités gerenciales, ¿no? Si en las reuniones de liderazgo solo haya sentimientos de cabeza y las verdaderas críticas se murmuran en los pasillos, son víctimas del mismo código de simpatía. Sin duda, pasa en todos los niveles. Entonces, en resumen, menos cortesía artificial y más fricción intelectual que termine en consensos sólidos. Me parece una síntesis perfecta. Pero, a ver, el capital humano calibrado es solo el motor. Ajá. Y un motor excepcional no sirve de nada si el sistema de navegación está averiado, lo que nos adentra en la arquitectura de la información. El fracaso cognitivo de muchas juntas proviene de estar sepultadas bajo avalanchas de datos mal estructurados. Sí. Supongamos que logramos arreglar el ambiente en la sala. Tenemos un grupo de mentes brillantes dispuestas a debatir sin filtros. Pero si la noche anterior a la reunión les envían un bloque impreso de 350 páginas, saturado de jerga financiera y tecnicismos... Es criminal eso. Sí, o reportes de proyectos menores, estamos tirando ese potencial a la basura. Están volando a ciegas por puro exceso de información. Y ojo, porque entregar demasiada información es una táctica defensiva, clásica. ¿Tú crees? Consciente o inconscientemente, sí. La gerencia inunda al consejo con minucias históricas, agotando su capacidad de procesamiento para evitar el escrutinio sobre decisiones futuras. ¡Wow! ¿Una cortina de humo de datos? Exacto. La vanguardia en gobernanza exige desmantelar esta parálisis y rediseñar el informe de la Junta. La directriz aquí es abandonar la fascinación por la arqueología financiera. Revisar línea por línea el balance general del trimestre pasado, francamente, no altera el rumbo de la empresa. Ya pasó. Ya pasó. En su lugar, el informe debe anclarse en indicadores adelantados. ¿Los famosos leading indicators? Esos meros. Indicadores que revelan causalidad pura, no solo resultados finales. Por ejemplo, medir los ingresos facturados hoy es observar un indicador rezagado. O sea, esa venta es el fruto de decisiones tomadas hace 12 meses. Claro. En contraste, auditar la fluctuación del flujo de caja operativo semanal o la tasa de conversión en nuevos productos o retención de talento clave te da un diagnóstico en tiempo real. Son señales tempranas que dictan si serás rentable en el próximo ciclo. Sí. Retomando las analogías visuales, fíjate, usar reportes puramente históricos para guiar a una empresa es el equivalente a intentar conducir un vehículo a 120 km/h en una autopista con niebla, mirando única y exclusivamente por el espejo retrovisor. Es un suicidio corporativo. Totalmente. El retrovisor te describe con precisión milimétrica la carretera que ya dejaste atrás, pero es inútil para advertirte del muro de contención que está a 20 metros por delante. Exacto. Exigir indicadores adelantados es encender los faros y forzar la mirada hacia el parabrisas. Gran punto. Y la calibración de ese parabrisas se complementa con una innovación que las fuentes llaman la carta de dirección o la management letter. Es un instrumento quirúrgico diseñado para el periodo entre reuniones formales. ¿Cómo funciona? Consiste en una actualización mensual, asombrosamente breve, redactada por el director general. Y su mandato es inflexible, ¿eh? Debe abordar un máximo de 3 o 4 temas de importancia crítica con la obligación explícita de adelantar las malas noticias. A ver, me detengo en este concepto porque plantea una fricción enorme con el instinto de supervivencia corporativa. Así, choca de frente. O sea, entiendo la teoría. Quieres una carta concisa, sin lenguaje de relaciones públicas que disfrace los problemas. Quieres leer que un competidor acaba de lanzar un producto que anula tu ventaja, y quieres saberlo hoy, no en la junta trimestral dentro de 2 meses. Correcto. Pero reto la viabilidad de esto en el mundo real. ¿Cómo logras que un ejecutivo brillante, cuyo bono y permanencia dependen de proyectar éxito, exponga voluntariamente sus peores vulnerabilidades en un documento oficial? Pedirle que reporte malas noticias proactivamente es pedirle que entregue la munición para su propio despido. Es contraintuitivo, sí. El incentivo para ocultar las crisis es inmenso, y la única forma de revertirlo nos regresa a la dinámica conductual que hablamos al principio. A ver. El comportamiento de la gerencia es un reflejo de las reacciones del consejo.
Si la primera vez que un director general usa esta carta para alertar sobre una falla catastrófica, el Consejo responde con pánico, recriminaciones y amenazas, Pues no lo vuelve a hacer. la transparencia muere en ese instante. Nunca más recibirán una advertencia temprana. La construcción de un sistema predictivo requiere que el Consejo penalice severamente la ocultación, sí, pero recompense la revelación temprana. Tienen que aplaudir la honestidad. Exacto. Ante una mala noticia, la respuesta del Consejo debe ser: agradecemos la visibilidad inmediata. ¿Cuál es la estrategia de contención y cómo desbloqueamos recursos para ayudarte? La seguridad psicológica tiene que descender de la sala de juntas hacia el equipo ejecutivo. Claro, porque si castigas la honestidad, produces mentirosos. Si fomentas el diagnóstico temprano, obtienes margen de maniobra. Así de simple. Entonces, básicamente, erradicar la arqueología financiera para construir un flujo de datos que anticipe el futuro. Exactamente. Y bueno, con la confianza establecida y los datos apuntando hacia adelante, nos topamos con la restricción más inflexible de todas: la física básica del tiempo. Lo cual nos enlaza directamente con el tercer pilar del análisis, el enfoque en los temas fundamentales y la guerra contra la microgestión. Porque, al mirar las métricas de un consejo de administración, surge un dato, la verdad, escalofriante. Sí, es muy revelador. Se reúnen de manera presencial entre 48 y 60 horas durante todo un año calendario. Estamos hablando del equivalente a una semana laboral normal de cualquier analista junior, pero distribuida en 12 meses. Es poquísimo. Es una ventana increíblemente estrecha. ¿Cómo administras una escasez de tiempo tan brutal? Imagínate, 50 horas al año para salvaguardar el futuro de miles de empleados y miles de millones en capital. El margen de error es inexistente. Consumir ese bloque revisando la logística diaria o leyendo en voz alta presentaciones de cumplimiento que debieron revisarse en casa. Que te las manden por correo, ¿no? Exacto. Hacerlo en la junta representa un fracaso de diseño estructural. La disciplina se impone mediante una herramienta denominada la Agenda de 12 meses. Pero entiendo que esto no se trata simplemente de abrir el calendario corporativo y agendar los martes de cada trimestre para verse las caras. En lo absoluto, es un plano arquitectónico de prioridades. Antes de iniciar el año fiscal, el Consejo y la Dirección General negocian y blindan porcentajes de tiempo innegociables. Ok. En exclusiva a la calibración de la estrategia corporativa. Y un 30% adicional a lo que las fuentes llaman el acervo genético de liderazgo. Esa frase es poderosísima. El acervo genético de liderazgo. Entiendo que no se refiere únicamente a quién se sentará en la silla del director si hay una emergencia, sino a auditar la profundidad del talento en las siguientes 2 o 3 capas gerenciales, ¿verdad? Exactamente, preguntarse, ¿tenemos a las personas correctas gestionando las innovaciones clave hoy? Fundamental. Y al asignar formalmente la mayor parte del año a la estrategia y a la tubería de talento, desplazas por obligación todo lo que es cumplimiento normativo y revisiones de rutina hacia el trabajo previo a la reunión. Esto erradica la microgestión simplemente privándola de oxígeno. ¡Qué interesante! No se le otorga espacio en la agenda presencial y punto. Y para mantener al Consejo orbitando en estas alturas estratégicas, las fuentes de investigación sugieren un ejercicio que llaman las 10 preguntas. Son herramientas cognitivas para evitar que un directivo pierda la brújula. O sea, no se sientan a preguntar por qué la factura de luz de la planta en Monterrey subió un 3%. No, eso es perder el tiempo. Exacto. Las preguntas deben ser existenciales. Por ejemplo, exigir una explicación clínica sobre la receta exacta de cómo la empresa gana dinero hoy y cómo lo hará en 5 años. O diseccionar si el bono de la gerencia está verdaderamente anclado al desempeño real a largo plazo, para evitar recompensar inflaciones artificiales. Son anclajes para el pensamiento crítico. Evaluar la calidad de las hipótesis sobre el mercado o la robustez de los planes de contingencia. Esto es lo que mantiene el Consejo ejecutando labores de gobernanza pura. Sin embargo, ya sabes que el papel lo aguanta todo. Vamos a estresar la teoría contra el entorno operativo real. Venga. Imagina una crisis profunda. La principal cadena de suministro en Asia colapsa, o un ciberataque paraliza los servidores, o la empresa enfrenta un boicot público masivo. El barco se está hundiendo, literalmente. Sí, un incendio de aquellos. En medio de un incendio de esa magnitud,
¿Cómo logra un consejo mantener la disciplina de no bajar corriendo al cuarto de máquinas a intentar arreglar las tuberías rotas con sus propias manos? Es que bajar al cuarto de máquinas es la tentación máxima porque psicológicamente te genera una ilusión de control. La gran mayoría de estos consejeros fueron excelentes operadores técnicos en el pasado, entonces sienten un alivio dopamínico al intentar resolver un problema táctico evidente. Claro, quieren ensuciarse las manos para sentir que ayudan. Pero es un espejismo súper peligroso. A ver, la agenda de 12 meses es flexible y debe absorber crisis urgentes, pero la naturaleza de la intervención del Consejo no puede mutar. Ante el incendio, el Consejo no toma los extintores, sube al puente de mando para asistir al capitán. Proveer visión, no sudor. Exacto. Las preguntas mutan de la táctica a la evaluación de recursos. ¿Contamos con la liquidez para absorber 6 meses de inactividad? Esta disrupción altera nuestra expansión a Europa. ¿Qué aprendemos de este ciberataque para modificar nuestras políticas de riesgo? Interesante. Proveen cobertura aérea intelectual, exigen rendición de cuentas y, sobre todo, inyectan perspectiva externa. Si los 12 miembros bajan al cuarto de máquinas a debatir con los ingenieros, el puente de mando queda completamente vacío en medio de la tormenta. La imagen es clarísima, ¿eh? La microgestión en tiempos de crisis no es ayuda, es negligencia estratégica. Es decir, planear el año estratégicamente para dejar de ser apagafuegos y convertirse en arquitectos del talento y el futuro. Completamente de acuerdo. Pues habiendo recorrido estos 3 pilares, la eliminación del código de simpatía, el rediseño del radar de información y el blindaje del tiempo estratégico, hay un pensamiento final algo provocativo que emerge de toda esta investigación y que medita quedarse resonando para quienes nos escuchan. Así es. Pensemos en la prueba de fuego más implacable para cualquier arquitectura corporativa: la necesidad repentina de reemplazar al director general. Uf, el momento de la verdad. Y no hablo de una sucesión planeada a 3 años, sino un shock abrupto. Una renuncia fulminante por un escándalo ético, una incapacidad médica severa o una tragedia. Si la empresa no cimentó estos pilares con mucha antelación, el evento no es solo una crisis, es una fractura potencialmente terminal. Es que la evidencia empírica muestra que los consejos ceremoniales o los caóticos, cuando enfrentan una vacante repentina, entran en parálisis total. Se congelan. Se congelan. Pasan meses intentando descifrar cómo operaba realmente su propia empresa, descubren que el talento interno estaba atrofiado y frecuentemente este vacío de poder resulta en pérdidas dramáticas de cota de mercado o quedan vulnerables ante una adquisición hostil. Todo porque no sabían debatir. Todo porque carecían del músculo para tomar decisiones complejas bajo presión. Y ese es el punto de impacto. El verdadero valor de supervivencia de una corporación no se mide por la elegancia de los reportes anuales o por las campañas de relaciones públicas. La resiliencia profunda se forja en la calidad de las conversaciones incómodas que tienen lugar hoy. Sin duda. Se mide por la profundidad técnica y el rigor del silencio y el debate que ocurre a puerta cerrada en el Consejo de Administración en una tarde tranquila de martes, mucho antes de que suene cualquier alarma de incendio. Espectacular cierre. Y bueno, nos despedimos agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado en este podcast de Empresas Efectivas. Les pedimos que sigan con nosotros en nuestro portal. No olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.